las secuelas del viejo régimen con integrantes de la LIMED. Está con nosotros ya Adrián Ramírez López y está también Astrid Flores Fuerte. Te damos la bienvenida, Adrián. Muy buenos días. Muy buen día, bienvenidos también ustedes y a todos los amigos de la o video audiencia de Contralínea. Hola, ¿Qué hola, tal, buenos Astrid? días, amiga. Aquí andamos Pues, muy bien. pues el día de hoy tenemos el tema que nos traen ustedes, golpes de Estado, delitos contra la humanidad. ¿Qué nos pueden comentar al respecto para iniciar esta conversación? Bueno, primero creo que es importante señalar que el golpe de Estado son formas de interrupción de la vida democrática de un país en la que se altera el orden y tienen como característica que no es el soberano quien produce el cambio, no es el soberano quien produce la transformación. En la mayoría de los golpes de Estado se daban mediante la acción militar. Sin embargo, ahora hemos asistido a un número importante de golpes de Estado que se les llama blandos o suaves o aguados, como dice Claudia Sheinbaum, pero que son efectivos. Es decir, este tipo de acciones violentas que interrumpen la vida democrática de un país, violentan la decisión del soberano y se imponen como principio de la oligarquía del país o de los intereses transnacionales representados por sectores internos que de alguna manera producen elementos de traición a la patria o cuando menos la búsqueda de preservar sus intereses y sus canonjías. Hay que ver quiénes están detrás de quienes promueven estas acciones, ya sea judiciales, mediáticas, políticas, económicas o incluso llegar hasta el uso de los sabotajes y de las acciones en contra de un proceso de desarrollo de la vida democrática de un país, sus instituciones, para tratar de violentar y cambiar el destino de la decisión popular que se expresó mediante el voto. Así es, pues en México, como lo están mencionando, pues ya tenemos una acusación de un golpe de Estado y importante, ¿no? Ahora reconocer que los golpes de Estado, pues no son, una de sus características ya no es que sean, digamos, conflictos o ataques armados, ¿no? Que ahora se dan de formas, pues, digamos, pacíficas y que se han transformado. En México tenemos este caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que está gestando lo que la ministra Alenia Batres considera pues un golpe de Estado, pues de alguna manera técnico, ¿no? Para intentar frenar y para intentar imponerse, pues no solo a los dos o los otros dos poderes de la nación, sino también hacia el propio pueblo. Sí, así es. México, como bien señalas, no está alejado de todo este entramaje de golpes de Estado que se han venido dando en América Latina ya desde hace un tiempo, desde que empezó a reinstaurarse pues los gobiernos de izquierda en América Latina, en un intento también de las derechas, ¿no? Por recuperar territorio, lo que pues en un tiempo que ellos controlaban, pues ahora sienten que se les escapa, ¿no? Con el avance de las izquierdas en la región. Y digo, en México, pues no estamos exentos y se habla ya de este intento de golpe de Estado blando, como bien dice Adrián, recordando a Sheinbaum, ¿no? El golpe de Estado aguado, porque pues estamos hablando de un poder judicial que sobrepasa los límites, sobrepasa las facultades que la Constitución le confieren y incluso sobrepasa por encima, ¿no? En la mañanera decía la presidenta que no hay nada que esté por arriba de la Constitución, pero sin embargo el Poder Judicial actúa y ha actuado en muchas ocasiones por encima de la Constitución y hemos visto cómo esta reforma al Poder Judicial, que para bien o para mal o se esté de acuerdo no, pues ya fue aprobada, incluso ya firmada para la publicación,
pues los jueces están tratando por todos los medios de echarla para atrás, utilizando este medio que han estado utilizando en diferentes ocasiones, que es el término de la inconstitucionalidad, ¿no? Y es lo que estaban señalando como una posible vía para echar atrás la reforma, pero pues ahora ya vuelven a estar dentro del mismo Poder Judicial, pues ya vuelven a estar como que divididas las opiniones ahora que el Consejo de la Judicatura ya entregó las listas para la elección de jueces y magistrados con 4 votos a favor y 3 en contra, y ahí vuelve otra vez dentro del Poder Judicial esta disyuntiva de lo que significa que para ellos se le haga una reforma al Poder Judicial, que pues por todas las vías vemos que sería como regular, ¿no? La acción, y también ponerles un alto a estar interviniendo en las facultades de los otros poderes, y precisamente por eso se le llama como el inicio de un golpe de Estado, o el golpe de Estado blando, que ya hemos visto que en varias partes de la región de América Latina pues se ha sucedido, ¿no? Como lo vimos en su tiempo con el presidente Lula da Silva en Brasil, con la misma Dilma Rousseff, con Cristina Kirchner en Argentina. Lo vimos también este golpe de Estado, que ya sí fue como más militarizado, el tema de Evo Morales en su momento, cuando pues la golpista Áñez lo quitó del poder y se instauró ella ilegalmente, ¿no? Y también pues vemos esta situación en el caso de Pedro Castillo en Perú, cómo se utilizó nuevamente el Poder Judicial, se utilizaron elementos judiciales para quitarlo del poder e instaurar un gobierno que no fue democrático porque no fue elegido por el pueblo. Y también recordemos el inicio del gobierno de Lula da Silva en este sexenio que está llevando él, el intento de golpe de Estado que sufrió Lula da Silva recientemente, cuando recién estaba empezando su gestión. Entonces vemos una constante de las derechas por intentar nuevamente, a través de estos medios legales, de estos medios judiciales, de hacerse del poder otra vez en la región. Y pues ahorita lo estamos viendo nuevamente en el caso de Colombia con el presidente Petro, a quien el Consejo Nacional Electoral le abrió una investigación que de paso, o sea, es pues ilegal de cierta forma, porque no va con sus facultades, no compete al Consejo Nacional Electoral pues abrir investigaciones, ¿no? Y busca a través de esta vía someter al presidente Petro a un juicio político, y así pues las derechas colombianas lograrían el objetivo que ha sido pues desestabilizar el gobierno, que desde un inicio han estado intentando hacerlo, y regresar ellos al poder, ¿no? Porque recordemos que en Colombia pues Petro sería el primer presidente de izquierda. Entonces pues no tan fácil las derechas dejan escapar lo que por tantos años han controlado, ¿no? Y además, pues una vez más también es evidente que el imperio pues de cierta manera está inmiscuido en todo esto, porque pues ya había dicho el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja de Estados Unidos que se muestran preocupados más por la actitud que está tomando el presidente que por el hecho en sí mismo, ¿no? Del que se le acusa, y manifestaron su respaldo a las instituciones que están investigando al presidente sin cuestionarse sobre la legalidad de la investigación, y por el contrario señalando, pues con otras palabras, ¿no? Pero señalando al presidente de culpable al referirse a las acusaciones en su contra como acusaciones creíbles, ¿no? Y esto pues muestra la parte de la que está, y con esto pues hace acusaciones indirectas también hacia el presidente de Colombia, este acto emprendido desde la derecha, que ha sido calificado como el inicio de un golpe de Estado también ahí en Colombia, porque pues el Consejo Nacional Electoral, pues como mencioné, no está facultado constitucionalmente para abrir un proceso de investigación, mucho menos para formular cargos, ¿no? Sino que
ellos como llevan la cuestión administrativa, pues tendría que, si en caso de que hay un rebase de gastos de campaña, que es lo que se le acusa, pues tendrían que informar a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes de Colombia, quien sí está facultada para iniciar una investigación y en su caso sancionar, ¿no? Entonces, es otro panorama que estamos viendo ahorita en América Latina de cómo se está utilizando el lawfare, ¿no? Para quitar gobiernos de izquierda y reinstaurar gobiernos de derecha que pues no tienen el control ya de varios países y es lo que buscan, ¿no? Recobrar el control de lo que ellos tanto han, han tenido durante años y pues obviamente causar desestabilización política, pues que trae varias cosas, ¿no? Como hemos visto las detenciones arbitrarias, como lo pasó en Perú cuando metieron a la cárcel al presidente y pues que hubo detenciones arbitrarias, asesinatos extrajudiciales, represiones y en fin, ¿no? Con esto viene un sinfín de violaciones a derechos humanos y por eso también es importante ver y analizar estos golpes de Estado que también son vistos como crímenes de lesa humanidad. Pues este recorrido que hacen Astrid, Adrián, de los golpes en América Latina es bastante amplio, ¿no? En los análisis que se hacían, recuerdo en aquel entonces, a principios del siglo XXI, pues parecía que ya la figura del golpe de Estado como esta forma en la que los poderes fácticos de los distintos países, de las naciones latinoamericanas e incluso desde Estados Unidos, parecía que ya estaba por fuera de la historia latinoamericana, ¿no? No había un golpe de Estado en la década de los 90, se intentó hacer este autogolpe que se llevó a cabo en Perú en el 92, pero un golpe de Estado duro como había sucedido en la década de los 60, 70 ya no era previsible, ¿no? Ya estábamos pasando esta fase de los golpes y de las dictaduras en la década 60, 70, incluso hasta los 80. Ya en la década de los 90 había una mayor democratización o esto que se denominó como la transición a la democracia desde estos países que tuvieron dictaduras y la primera década del siglo XXI, en los albores del siglo XXI, pues parecía que esto ya no iba a suceder y sin embargo empezó con el golpe en Venezuela, cuando se le intenta dar este golpe de Estado a el expresidente, sí, el expresidente Hugo Chávez. Después tenemos un golpe que inaugura ya ahí sí toda una serie de golpes como lo revisaron ustedes con el golpe en Honduras en 2009, el primer golpe técnico que no vino del Poder Judicial sino que vino del Poder Legislativo y que ahí sí contó con la Policía Nacional de este país, contó después con el aval del ejército hondureño y en el caso de Paraguay, y eso me parece relevante también porque justo empieza con esto con lo que termina Astrid, en el caso de Paraguay, la destitución de Lugo en 2012 fue por un conflicto que hubo ahí en este país del sur de América Latina. El Poder Judicial entra para destituir a Lugo y se hace una votación, se le hace un juicio político y casualmente quien entonces era embajadora de Estados Unidos en este país, resulta que años después es embajadora en Brasil cuando se lleva a cabo el golpe de Estado en contra de Dilma Rousseff. El proyecto Umbral es el que estaba detrás de toda esta aplicación de este golpe blando que fue en Paraguay en 2012 y después se replica en Brasil y a partir de ahí entonces tenemos toda esta serie de judicialización de la política, de lawfare, esta guerra judicial para destituir a presidentes que tienen una visión geopolítica incluso distante de Estados Unidos, distante de los poderes económicos fácticos de las mismas oligarquías de los países latinoamericanos y es contra ellos contra los que se les aplica. Ya recordabas el caso de Bolivia, el caso de Perú, el caso también de Brasil con Lula, el último intento que se le intentó hacer ya en este último mandato del presidente Lula da Silva. También está el caso de Ecuador, que es mucho más extremo porque a partir de que sale los gobiernos progresistas y se da esta traición de Lenín Moreno, pues tenemos todo el deterioro de la seguridad ecuatoriana, un incremento de la violencia inusitado en uno de los países que fue
el más seguro en algún momento en América Latina, y ahora la instalación de bases o la probable instalación de bases militares en el caso de Ecuador por parte de Estados Unidos. ¿A qué voy con todo este recuento? Al hecho de que detrás de estos golpes blandos, de esta nueva forma en la que se inauguraron este tipo de golpes para cambiarle el matiz de un gobierno, la lógica de un gobierno, la aplicación de políticas sociales a los gobiernos latinoamericanos, había detrás una lógica geopolítica por parte de Estados Unidos para hacerse de los recursos de América Latina. Explica esto el golpe en Perú. Perú es un país evidentemente minero. Está detrás el uranio que hay en Perú, las licitaciones mineras que se iban a renovar en el mandato de Pedro Castillo. Está también la explicación en el caso de Bolivia con el litio. En fin, son golpes de Estado blandos que tienen detrás de sí esta cuestión de los recursos. Y en el caso de México, vemos cómo la Suprema Corte de Justicia intenta no aplicar este mandato popular del Plan C, la reforma judicial en este caso, pero también hemos visto cómo ha judicializado otras reformas que intentaron aplicarse en el sexenio que terminó de Andrés Manuel López Obrador. Preguntarles desde la perspectiva de derechos humanos, ¿cómo podríamos intentar analizar este tipo de aspectos? O sea, ¿se violentan derechos humanos toda vez que hay un golpe de Estado, sea golpe duro, sea golpe blando, sea golpe aguado incluso también? ¿Qué implicaciones tiene para los derechos humanos, Adrián? Anaí, Aníbal, amigos de Contralínea, es importante primero destacar que nos encontramos ante conflictos de guerra, que son estas guerras híbridas de cuarta generación, conflictos que van aparejados con una serie de elementos integrales y que esos aparentes golpes aguados o golpes blandos, golpes técnicos, no lo son. Todos llevan consigo implícita la violencia y la interrupción de los procesos de, de democracia participativa que los pueblos se han dado y que lamentablemente la derecha en el mundo es muy chueca. O sea, estamos asistiendo a un necrocapitalismo, a un capitalismo zombie, a un capitalismo terminal que arrasa con la vida, que pasa por encima de las decisiones de los pueblos. Y bueno, nos sumamos a la campaña que el colectivo por la paz en Colombia desde México, Colpaz, está haciendo, no al golpe, que se suma con los sectores en Colombia y toda la diáspora colombiana en el mundo, pero también con otros pueblos que resisten este embate del imperio, que es quien está detrás de todos los golpes de manera inminente. Hay que mencionar que no solamente esta acción que hace el Consejo Nacional Electoral en Colombia, sino también está una campaña fuerte en la que incluso han dado a conocer planes que intentan el asesinato del presidente Gustavo Petro Rego. Y están ahí, están firmes. Y hay que tomar en cuenta que la oligarquía colombiana continúa en sus acciones violentas y una vez que se firmó el acuerdo de paz en Colombia, una vez que los suscribientes de dicho acuerdo eh, empezaron a formar parte de las instituciones democráticas, los asesinatos en contra de los suscribientes de paz no han cesado, no han sido liberados todos los presos políticos, se mantiene a Simón Trinidad allá en las mazmorras del imperio, en una cárcel de máxima seguridad, cuando él como suscribiente de paz debiera ser ya retornado al país. Hay que tomar en cuenta que estas llamadas primaveras de democracia y demás, ¿quién financia, quién auspicia, cómo se generó la situación allá en Ucrania para que nuevamente surgiera el nazismo y que surgiera también en Palestina esta situación tan grave de un territorio palestino ocupado por el ente sionista en Israel, que hoy masacra a la población, al mundo entero, y
las democracias del mundo, estas que dicen que hay un mundo basado en reglas, hacen nada por favorecer la situación de los países. Ahí tenemos también que hoy en estos golpes blandos están actuando grupos de mercenarios, están actuando los comanditos, por ejemplo, en Venezuela, que en lugar de aceptar la derrota electoral, en lugar de seguir trabajando, si quieren un cambio en el régimen en Venezuela, pues en lugar de aceptar las reglas del juego y aceptar que perdieron el proceso electoral, en lugar de eso, desconocen la voluntad popular y pretenden erigirse con el apoyo de gobiernos extranjeros para violentar al soberano. Hay que recordar que también en nuestro país, aquí en México, el Poder Judicial no puede ir por encima del mandato del soberano. Y el soberano ha votado no solamente por personas, sino ha votado por proyectos, ha votado por programa, ha votado por un cambio de régimen y en ese cambio de régimen está la reforma judicial. Y en esa reforma judicial, el propio Poder Judicial no se puede autoerigir y ponerse por encima estos emperadores de la ley, porque así se llaman ellos que viven en el imperio. Ellos hablan de que viven en el imperio de la ley y estos emperadores no pueden estar por encima del soberano. Y hay que tomar en cuenta que si la ultraderecha enquistada en estos grupos de la oligarquía nacional con el apoyo de algunos sectores de Estados Unidos y de otros países intentan el cambio y no están de acuerdo porque perdieron las elecciones, ahí está el modelo de la revocación del mandato. Ahí viene un periodo en que se puede definir si está haciendo bien o no el gobierno, pero al pueblo no le preguntaron. A los pueblos no se les consulta, no se les pregunta muchas de las veces, incluso en decisiones tan trascendentales como llevarse el presupuesto de un país para invertirlo en la guerra o para lanzarse una guerra de agresión en contra de otro país. Díganme dónde ha habido elecciones para decidir si un país entra en guerra con otro o no. No son decisiones que pasan por el soberano, son decisiones que pasan por la oligarquía, que pasan por los grupos de interés, que pasan por el complejo militar e industrial sionista en Estados Unidos y sus aliados del eje anglosajón. Y esta es una situación que tenemos que revertir. Y lo bueno es que aquí en México no tiene ningún respaldo el Poder Judicial que sea significativo que obtenga la mayoría. Sí sabemos que hay quienes están detrás del Poder Judicial y afortunadamente el Poder Judicial ya se va disgregando y ya no tienen el poder completo y empiezan a comprender que el pueblo ha votado, que el pueblo ha decidido y que hay un soberano que tiene un Congreso constituyente permanente y que ese constituyente permanente está modificando la Constitución. Y si al pueblo esos cambios no le representan, segurito que el pueblo saldría a la calle a defender aquello que como derecho vamos ganando. Así que, ¿cómo afecta? Pues precisamente restringe derechos, porque los golpes blandos y las decisiones de a quién ponen en el poder tienen que ver con el saqueo de los recursos, con la explotación de los recursos, con llevar a los países a las guerras fratricidas. Aquí nos han impuesto una guerra fratricida que no es en nuestro nombre, que nosotros no la podemos controlar porque en territorio mexicano se está llevando una guerra fratricida entre mexicanos que están siendo asesinados entre ellos mismos por los intereses de Estados Unidos, el lobby de las armas y esa aparente ganancia que hay del narcotráfico. Lo mismo ha pasado ahora en Ecuador. ¿Quién dijo algo de el cambio en El Salvador con Bukele, que da un golpe de Estado técnico que sustituye al Congreso, que sustituye al Poder Judicial, que se erige para poderse reelegir, y ahí está sostenido por el imperio, lo mismo que Zelensky.
que desde el 29 de mayo debiera dejar la presidencia de Ucrania y sigue mandando y nadie dice absolutamente nada. Ahí está Netanyahu, que está solicitado como criminal de guerra por parte de la Corte Penal Internacional y sin embargo sigue recibiendo los beneficios y el apoyo de ese complejo militar industrial que sigue teniendo grandes ganancias, mientras a la población de Estados Unidos se le deja sin los recursos adecuados para su desarrollo, para sus programas sociales o para los planes ahora de emergencia ante la llegada de estos dos huracanes devastadores ahí en la península de la Florida. Así es que esa es la situación que nosotros planteamos, es una situación grave de violación a los derechos económicos, políticos y a los derechos culturales, a los derechos civiles de nuestro país de manera integrada. Y bueno, eso es lo que queremos compartir, Anaí, Aníbal. Así es, Adrián. Muchísimas gracias, Adrián, Astrid, por compartirnos esta reflexión muy completa sobre, pues, qué es lo que está ocurriendo no solo en el escenario de México, sino también en América Latina, y ver que este es un panorama general, porque pues las derechas perdieron ya este poder que tenían, o están perdiendo este poder que tenían, porque también tenemos, por ejemplo, en el caso de México, pues defendimos también y se defendió un poco más este derecho humano que es el del acceso a la información, y el ejercicio de la conferencia matutina de las mañaneras del el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues trajeron consigo también una especie de revolución de las conciencias que apoyó justo a que hoy este poder judicial pues no tenga ese poder, porque ya no tiene estos medios que pues están apoyando, sino que ahora la ciudadanía, ya la población ya consulta a otros medios alternos, y pues se puede informar mejor. Ya para cerrar, una reflexión final que quieran hacer. Pues yo creo que este tema va para mucho más. Hay muchas cosas que hay que analizar, hacer todo el recuento para ver cómo es que se están queriendo instalar nuevamente las derechas, que no nada más pretenden controlar el poder político, sino también todo lo que conlleva con los recursos naturales, como mencionaba hace un momento Aníbal. Todo aquello de lo que ellos tenían el control y que vendían al mejor postor, lo hemos visto en México más que nada, aquellos que saqueaban sin importar las comunidades, los pueblos, que sufrieran ellos las consecuencias, y pues esta situación evidentemente permitió el avance de estas empresas transnacionales en territorios protegidos, y pues también el avance del narcotráfico, ¿no? En los campos de sembradíos, a donde someten a los dueños a sembrar drogas, y pues esto ha llevado a luchas de los ambientalistas en contra de todos estos males, a luchar contra los gobiernos, contra el crimen organizado por mantener sus tierras, por poder trabajarlas, por mantener su vida. Y pues hemos visto lamentablemente que en el camino de esta gran lucha muchos ambientalistas han perdido la vida. Y también recordar ahorita que estoy mencionando esto, el caso en Honduras, ¿no? Que recientemente pasó, donde el ambientalista y que también es regidor indígena, Juan López, pues fue asesinado el 14 de septiembre precisamente por denunciar al alcalde de Tocoa por vínculos contra el narcotráfico, y pues que maneja corporaciones, ¿no? Que extraen recursos naturales, y temas como estos pues los vemos muy seguido en todas partes, y en México pues no es la excepción, ¿no? Y lo lamentable es que pues una vez más se intenta socavar la elección de todo un pueblo que ha elegido libre y democráticamente a su representante, y esto pues en sí mismo es una violación de derechos de los pueblos, ¿no? Y pues hay que seguir luchando contra estos golpes blandos, estos golpes que se hacen, que pareciera que no causan daños, pero que vemos como una vez que se intenta o se inicia este golpe, pues empieza a haber una cadena de violaciones a derechos humanos, Anaí, Aníbal. Nos pronunciamos también por, primero, condenamos el golpe de Estado, nos pronunciamos por la vida y la libertad del mismo Petro,
También sobre la situación que pende sobre Evo Morales, que quieren ahora intentar detenerle, por la libertad de Pedro Castillo, por la libertad también de Glass allá en Ecuador, y porque se evite este tipo de acciones que van en contra de la soberanía de los pueblos, porque se tipifique en el derecho internacional los golpes de Estado como delitos contra la humanidad, porque afectan la vida de millones de personas en cada país. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Adrián, Astrid, y las esperamos el siguiente viernes para una emisión más de esta sección que tenemos con ustedes. Les deseamos feliz viernes y feliz fin de semana. Gracias, un abrazo.